Los bienaventurados. María Zambrano, Los arcos del puente. Cuando una metáfora es válida, lo es en sus diferentes aspectos. El puente tiene sus arcos llamados también ojos, arcos que se sostienen y dejan pasar, abierta arquitectura. Ojos no porque vean, sino porque dejan ver. Lo que se ve entre los ojos de un puente aparece destacado y recogido, como un trozo de tierra, cielo, piedras de elección. Los arcos son también a modo de pasos. Ciertos puentes parece que andan o que se hayan quedado quietos un instante para seguir. El puente es como la inmovilidad de un movimiento o como un tránsito que por cumplido no tiene que proseguir. La esperanza tiene sus pasos y sus ojos que dan a ver y que ven ellos mismos. Ojos de elección, pues que descubren y revelan, y aun aquello que ven los demás ojos, al ser vistos por los ojos de la esperanza, se transmite en su significación y hasta en su forma y figura. Son pasos también que cuando la esperanza se manifiesta entera, no se anulan el uno al otro, como los arcos del puente forman una procesión. El puente es camino, y además une caminos que sin él no conducirían sino a un abismo o a un lugar intransitable. Un puente es el paradigma, el mejor ejemplo de lo que es un camino, quieto y extendido. Tiene algo de alas que se abren. La corriente del río queda dividida por los arcos del puente, así la corriente de los sentires, de los pensamientos, de los deseos, queda dividida por los arcos de la esperanza, para luego juntarse en la corriente ancha domeñada sobre la cual el hombre puede caminar. Pues que sucede que, por virtud y obra de la esperanza, el hombre puede realizar ese imposible que es caminar sobre su propio tumulto interior, sobre el tiempo que se le pasa y puede en cierto modo elevarse y sostenerse sobre su propia hondura. Muchos han de ser estos pasos de la esperanza, mas aquí vamos a señalar solamente aquellos que nos parecen esenciales, aquellos sin los cuales la esperanza no estaría completamente desplegada, y nos parece que sean la aceptación de la realidad que asciende a esperanza de verdad, la llamada que asciende a invocación del bien, la ofrenda que puede llegar al sacrificio de lo mejor de uno mismo, en que se cumple la acción de transmitir, el trascender. En todos estos pasos se verifica ya una ascensión, pues que los pasos del puente son arcos, son pasos en dos dimensiones por lo menos, y el primer paso de la esperanza es aquel en que el trato con la realidad para todo hombre, cosa ineludible, asciende a ser aceptación de realidad como tal, lo que obliga a mirarla a la luz de la verdad. Pues que la realidad se presenta confusamente, mezclada, todo lo que parece real no lo es, o no lo es en igual grado. La sensibilidad no es buena juez de esta diferencia, ya que puede conferir realidad a lo superficial y pasajero, mientras que en otras ocasiones, en que la inteligencia nada discierne, ella, la sensibilidad, avisa de la realidad de algo que se esconde. Ya que la realidad no se muestra por entero, el hombre está sin saberlo partiendo siempre a su encuentro, a su descubrimiento, y nada le es más fácil que el error en esta indeclinable empresa, nada más fácil que andar errante entre la realidad sin reconocer cuál es la realidad verdadera, detrás de qué apariencia se esconde, cuál de entre las voces es la del verídico destino. La esperanza en este su primer paso guía la sensibilidad, la orienta hacia aquellos aspectos de la realidad que se extienden para que encuentre en ella la verdad, y hasta los mismos sentidos se agudizan en virtud de esta búsqueda de la verdad guiada por la esperanza. Las situaciones en las que tal acción tiene lugar se escalonan en una gama inmensa, pues lo mismo sucede en los casos en que el peligro reside únicamente en la suerte de la vida individual o colectiva, en función del destino entendido no como ciega fatalidad, sino como realización,
como cumplimiento de la promesa que anida en el fondo del ser humano y de su historia. La libertad no es otra cosa que la transformación del destino fatal y ciego en cumplimiento, en realización llena de sentido, y la esperanza es el motor agente de esta transformación ascensional. El segundo paso que se nos presenta en este alto camino de la esperanza nos parece sea la actualización de esta llamada que alienta en el fondo de lo que llamamos corazón, usando esa metáfora, símbolo en verdad del corazón, que nos viene de las tradiciones más antiguas de la India, de Egipto, del Antiguo Testamento y aún de la tragedia griega, vivificado ya en nuestra tradición por San Agustín, de cuyas confesiones es el verdadero protagonista, y que penetrando en el recinto de la poesía, de la literatura y de las artes figurativas, llega hasta nosotros dotado de perenne vitalidad. Alienta en el fondo del corazón de cada ser viviente una llamada que envuelta en el silencio necesita de voz y de palabra. Hay seres que atraviesan su vida mudos, pues que al no ser proferida, esta llamada retiene las palabras más verdaderas, las más decisivas, las que podrían cambiar la suerte de estos seres. Es una suerte de esclavitud esta de estar preso de la palabra no dicha, del gemido que se calla, de la súplica que no alcanza a salir, del don que vuelve como piedra sin darse, el silencio de lo que no se pide y de lo que no se ofrece. Todo es correlativo en la vida. El ver es correlato del ser visto, el hablar del escuchar, el pedir del dar. Y el privado de esperanza no deja de vivir por ello entre estas parejas de vitales funciones, mas las padece en angustia, en este caso, en la angustia, pues que se trata de una verdadera y gravísima inhibición. El psicoanálisis de Freud, extendido más allá del ámbito de su escuela, se dirige a la liberación del instinto de las fuerzas que lo mantienen inhibido, como es bien sabido. Sería más exacto decir, en vez de instinto, deseo, que en griego aparece con mayor claridad, la orexis, el apetito sin término. Mas nos resulta sumamente extraño que no se haya hablado de las inhibiciones causadas por el amortiguamiento de la esperanza o por su extinción, que no haya surgido ningún método encaminado abiertamente a liberar a la esperanza aprisionada en el fondo del corazón, para que ella a su vez libere al corazón mismo donde yace como en un sepulcro, que no otra cosa parece que sea el corazón empedernido, del que el profeta Ezequiel anuncia que será arrancado a cambio de un corazón nuevo, de un corazón de carne. La carne, en este lenguaje quiere decir la vida. Se trata, pues, de un corazón viviente que sustituye al corazón de piedra. Y se entiende fácilmente que un corazón sin esperanza se haga mudo y sordo, gravitando sobre sí mismo pesa más que ningún otro peso. Es duro para afuera y para dentro, no cumple su función comunicante, vivificante. La esperanza encendida como fuego y como lámpara en el corazón hace de él el centro donde el entendimiento y la sensibilidad se comunican. Es el centro donde se verifica esta operación vital, tan indispensable que es la función de los deseos y de los sentimientos, donde los deseos se purifican y los sentimientos se afinan, el vaso de la unificación de todo el ser. Y así, movimientos que parecen contrarios, como el pedir y el ofrecer, el llamar y el escuchar, vienen a ser como la sístole y la diástole del corazón. Se descubre también que son convertibles, que el que pide muchas veces da, que el que ofrece recibe. Se establece la circulación de los bienes, desde los bienes llamados materiales hasta los más invisibles, sutiles y luminosos bienes. La circulación que el movimiento del corazón establece trasciende por la esperanza todos los dominios de la humana vida. Llevados por la metáfora del corazón hemos pasado del segundo paso, el de la llamada y la invocación, al tercero, el del don, ofrenda, y si llega el caso, sacrificio. De la palabra no dicha hemos pasado al ruego no formulado por falta de esperanza, al gemido que se calla,
al don que nos se ofrece. Es como un paso más que se da insensiblemente sin grande esfuerzo, pues que la esperanza va increcendo, se alimenta de su propia labor y se recrea con sus propias obras, y su más cierta obra es la de ser que vive, prueba verídica del no engaño de la esperanza. La esperanza, y en sentencias bien clásicas, ha sido calificada de engañosa, de ciega, mas los textos donde originalmente así se la presenta corresponden al pesimismo griego más acentuado, en que la esperanza se confunde con la hibris, con la arrogancia, ella sí, en verdad, ciega. La esperanza puede aliarse también con la ilusión, puede dejarse vencer, apenas nacida, por la avidez del logro, por la impaciencia, y decaer convirtiéndose en la ilusión que se alimenta de espejismos en los que la propia ansia se refleja, lo cual sucede cuando ese segundo paso que hemos señalado tiene una sola dimensión, la del recibir. Cuando de verdad la esperanza se dirige a ofrecer, puede ir más allá de lo que la razón común presenta, mas sin crear espejismos, porque o va en la oscuridad, en la noche oscura, o en la luz directa de la verdad no aparente, y no esclava de la luz refleja, pues que hay una esperanza que nada espera, que se alimenta de su propia incertidumbre, la esperanza creadora, la que extrae del vacío, de la adversidad, de la oposición su propia fuerza sin por eso oponerse a nada, sin embalarse en ninguna clase de guerra. Es la esperanza que crea suspendida sobre la realidad sin desconocerla, la que hace surgir la realidad aún no habida, la palabra no dicha. La esperanza reveladora nace de la conjugación de todos los pasos señalados, afinados y concertados al extremo, nace del sacrificio que nada espera de inmediato, mas que sabe gozosamente de su cierto, sobrepasado cumplimiento. Es la esperanza que crece en el desierto, que se libra de esperarnos por no esperar nada a tiempo fijo, la esperanza librada a la infinitud sin término que abarca y atraviesa toda la longitud de las edades.